Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 383. Comillas. Oye. Esto es realmente una pelea humana. Suigetsu estaba completamente aturdido. ¿Qué clase de? Karin, JG y Guren estaban pálidos por la impresión, como si estuvieran presenciando el fin del mundo. Comillas. Qué escena tan animada, como era de esperar en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Orochimaru rió con voz ronca. No llegamos tarde, ¿verdad? La batalla ha llegado a su punto más emocionante. Si nos unimos ahora, podemos darle un giro radical a la situación. Kabuto simplemente se ajustó las gafas y no dijo nada. Pero tras las lentes, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Estaba profundamente interesado en el poder de Natsuki y Madara, tanto que prácticamente deseaba diseccionarlos allí mismo para descubrir el secreto de su fuerza. Para alguien que busca el poder absoluto, ese tipo de explosión destructiva y abrumadora resultaba irresistiblemente atractiva. Mientras tanto, Hashirama parecía encantado. Pensar que alguien puede luchar contra Madara hasta este punto. ¿Quién es ese chico? Tobirama lo reconoció. Comillas. Hermano mayor, es ese chico. Cuando nos vimos obligados a luchar contra Sarutobi, era el chico de los exámenes Chunin que luchó contra el Sukaku. Creo que se llamaba Natsuki. No puedo creer que en tan solo unos años haya crecido tanto como para poder luchar contra Madara. Es increíble. Comillas. Oh, ese chico, recordó a Shirama. Comillas. Jajajaja. Konoha rebosa de talento. Ese chico es sin duda el tipo de pilar que se convertirá en Hokage en el futuro. Tobirama miró de reojo a Hiruzen. Sarutobi, Natsuki no debería seguir siendo genin a estas alturas, ¿verdad? Hiruzen se quedó perplejo. Tobirama, sensei, no puede preguntarme eso. Yo también estaba muerto. No tengo ni idea de lo que pasó después. En todo caso, debería preguntarle a Tsunade. Por suerte, Tobirama no insistió en el tema. Con Konoha produciendo un talento como Natsuki, Tobirama estaba realmente complacido. Minato miró a su alrededor con ansiedad, pero no pudo encontrar a su hijo por ninguna parte. Su expresión se ensombreció con una silenciosa decepción. Entonces, el grupo guardó un breve silencio. Y eso provocó inmediatamente un revuelo. Comillas. Orochimaru, no estaba muerto. Comillas. Y Kabuto, por fin muestra su rostro, igual que Orochimaru, otra serpiente que se esconde en las sombras. Y esos otros parecen cuerpos de estado. Espera, ¿estoy viendo cosas? Ese rubio, porque lleva la capa del cuarto Hokage. Comillas. No, no estás viendo visiones. Ese rubio es el cuarto Hokage, Minato. Y no solo él, el primer Hokage Hashirama, el segundo Hokage Tobirama, el tercer Hokage Hiruzen. Sus cuerpos Edo también están aquí. En un instante, las filas aliadas estallaron en un tumulto. Pero Tsunade y los demás no estaban nada contentos al ver a los cuatro Hokage. Sus rostros se tornaron serios. Porque los cuatro Hokage habían llegado junto con Kabuto y un Orochimaru revivido. Lo que significaba que los cuatro Hokage habían sido convocados por el Edo Tensei del enemigo y se convertirían en enemigos de las fuerzas shinobi aliadas. Esto fue una catástrofe. Cuando Natsuki vio aparecer así a los cuatro Hokage, lo entendió de inmediato. Ese era el plan al que todos habían estado aludiendo. Por suerte, no fue del todo inesperado. En la historia original, Orochimaru ya había convocado a esos cuatro. Ahora simplemente estaban en un bando diferente. Natsuki no comprendía el razonamiento de Orochimaru, pero era probable que Kabuto lo hubiera convencido. La sola idea de luchar contra los cuatro Hokage le provocaba dolor de cabeza a Natsuki. Dejando a un lado a Hiruzen, solo Tobirama y Minato, dos usuarios del dios del trueno volador, serían una pesadilla con la que lidiar. Y Hashirama era tan aterrador como el propio Madara. ¿Cómo se suponía que iban a luchar contra eso? Así que sí, la victoria de ayer realmente se celebró demasiado pronto. Este cambio de rumbo del enemigo fue abrupto, difícil de responder y sumamente difícil de manejar. En ese instante, Madara también vio a la persona que más quería. Emocionado, gritó, comillas. Te he esperado mucho tiempo, Hashirama. Oh, no, esto es malo, estoy acabado. Recordó que la maldición de Kotodama seguía vigente, y cuando giró la cabeza, vio a Tenten sosteniendo la calabaza roja todo el tiempo, apuntándola directamente hacia él. En ese momento, no solo Natsuki y Tenten,
sino también Tsunade, Raikage y los demás tenían sonrisas cada vez más amplias, porque ninguno de ellos esperaba un giro de los acontecimientos tan absurdamente bueno. En el instante siguiente, una fuerza arrastró a Madara hacia sí, y él no pudo resistirse en absoluto. Comillas un momento. Todavía no he alcanzado a Hashirama. No he. Su voz se cortó por completo. Tenten, con una sonrisa de oreja a oreja, metió alegremente el tapón en la calabaza. Comillas por fin te pille. A ver si sigues menospreciando mis herramientas ninja de los 6 caminos. Silencio. Un silencio que hacía que todo el campo de batalla pareciera irreal. Entonces, al segundo siguiente, las fuerzas aliadas estallaron en vítores atronadores. Comillas sí, increíble. Esa es nuestra Tenten de los 6 caminos, la némesis del cuerpo Edo. Madara está acabado. Comillas Tenten, Tenten, Tenten. Comillas 6 caminos Tenten, 6 caminos Tenten, 6 caminos Tenten. Ese día, Tenten se convirtió en una leyenda del mundo shinobi con sus herramientas ninja de los 6 caminos, porque había absorbido al invencible Asura del mundo shinobi, Madara, directamente a la calabaza roja. Por un instante, incluso Tenten se sintió mareada, como si estuviera flotando. Su leyenda realmente había nacido así. Y todo tuvo lugar ante 80.000 ninjas aliados, con innumerables figuras importantes como testigos. Sentía como si hubiera trascendido. Madara, idiota. Hashirama no pudo evitar llevarse una mano a la frente. Jejeje. Esto es demasiado interesante. Revivir para unirme a esta guerra valió la pena. Orochimaru parecía encantado, lamiéndose los labios. Madara merecía ser sellado antes de que siguiera perturbando el mundo shinobi, dijo Hashirama, satisfecho. Luego miró a Tenten y preguntó, Sarutobi, ¿quién es esa niña? ¿Lo sabes? Hiruzen sonrió. Hashirama, Sama, su nombre es Tenten. Es una ninja de Konoha, un año mayor que Natsuki, y también es la novia de Natsuki. ¿La novia de Natsuki? Esa niña pequeña. Los Hokage quedaron atónitos. Una cosa es que Natsuki sea tan fuerte, pero además tiene una novia igual de impresionante, que incluso puede controlar las herramientas ninja de los 6 caminos. Es realmente excepcional. Konoha está repleta de talento. Los Hokage estaban encantados. Pero otra persona parecía absolutamente miserable. Obito. Obito estaba sufriendo acoso escolar severo y le costaba encontrar la manera de cambiar la situación. Entonces Kabuto trajo refuerzos. Pero antes de que Obito pudiera siquiera sentirse aliviado, Madara, demasiado emocionado tras ver a un viejo amigo, olvidó que la maldición de Kotodama aún pesaba sobre él y cayó directamente en la trampa. HMPH, ayer se jactaba de ser invencible, y ahora, de todos modos, estaba acabado. Aún así, incluso sin Madara, no había terminado. Acababan de conseguir a Hashirama, no. Es lo mismo, es lo mismo. Obito no se atrevió a perder el tiempo, se separó de sus oponentes y rápidamente llegó hasta Kabuto, colocándose a su lado. Pero no se percató de la extraña mirada en los ojos de Kabuto. Al fin y al cabo, las serpientes se vengan de las ofensas, y una serpiente venenosa como Kabuto no era alguien a quien se pudiera provocar a la ligera. Porque cuando la picadura regresa, puede ser aterrador. Fin del capítulo. Capítulo 384. Kabuto, por fin apareciste. Obito logró ponerse de pie de nuevo. Por supuesto que vine. Esta es la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, algo tan emocionante, como no iba a participar, dijo Kabuto con una sonrisa. Bien, ahora mismo tenemos poco personal. La expresión de Obito lo dejaba claro, hay que poner a la gente en marcha de inmediato. Pero Kabuto no tenía prisa, era un buen jefe. Antes de poner a trabajar a sus empleados, les permitía pasar tiempo con sus familias. Además, quería ver qué dirían los 4 Hokage al bando aliado. Sí, en ese preciso instante, eso era exactamente lo que estaba pensando. Justo en ese momento, Raikage, Tsunade, Noki y Mei convergieron, los 4 Hokage reunidos en un mismo lugar. Natsuki, Tenten, Neji, Shino, Kurotsuchi, CHJR y los demás luchadores más jóvenes, naturalmente, se negaron a quedarse atrás. Kakashi, Darui y los demás permanecieron en silencio, avanzando lentamente hacia la retaguardia del enemigo. Como era de esperar, lo que siguió fue una pelea brutal. Hashirama los saludó con una amplia sonrisa. Comillas hola. Tsunade, mira qué mayor estás. ¿Cómo está la aldea estos días? El rostro de Tsunade se ensombreció. Abuelo, tío abuelo, la aldea está bien, pero el mundo shinobi no. Se han convertido en las herramientas del enemigo. ¿Herramientas? Comillas lo siguiente será una pesadilla que acabará con el mundo.
¿El fin del mundo? ¿De verdad era tan grave? Era una guerra shinobi, la gente ya había luchado contra ellas antes. Acabar con el mundo sonaba exagerado. Pero la situación actual era muy diferente a la de las 3 primeras guerras. En aquel entonces, era pueblo contra pueblo. Ahora eran las 5 grandes naciones unidas contra un único enemigo abrumador. Quizás el fin del mundo no era imposible después de todo. Mientras tanto, Hiruzen vio a Jiraiya y sonrió. Jiraiya, tú también viniste a ayudar. Eso me tranquiliza. Jiraiya se rascó la cabeza, impotente. Esta no es una situación que permita que nadie se sienta tranquilo. Por un instante, el ambiente se tornó sombrío, incómodo y pesado. Kabuto, sin embargo, observaba con deleite, como si saboreara la tensión justo antes de una tormenta, y eso le encantaba. Entonces la mirada de Tsunade se clavó como un rayo en Orochimaru. Orochimaru, ¿de verdad que eres difícil de matar, serpiente venenosa, resucitada de nuevo? ¿Y ahora qué? ¿Vas a enfrentarte a todo el mundo shinobi? La voz de Orochimaru era áspera. En realidad, no me interesa la guerra en sí, pero sí me interesan los ojos del sabio. El Tenseigan, ojo de la reencarnación, de Neji. Lo quiero para investigarlo. Así que solo puedo unirme al bando contrario. Neji se puso rígido. No esperaba ser el objetivo. Pero no tenía miedo. En cambio, fijó su mirada en Kabuto y habló con firmeza. Kabuto, sigues aferrado al camino equivocado. En aquel entonces, mataste accidentalmente a tu propia madre adoptiva, después de todos estos años, ¿aún no te das cuenta? ¿Eso pasó? Todos se volvieron para mirar a Kabuto, repentinamente curiosos por su pasado. Kabuto entrecerró los ojos. Comillas, ¿qué sabes tú? Sé mucho más de lo que te gustaría. Natsuki lo miró con frialdad. Yakushinono, directora del orfanato de Konoha y la madre adoptiva a la que más respetabas. Pero también era miembro de Raíz, obligada a trabajar para Danz. Para el orfanato, tú también te convertiste en espía. Luego, en una misión, la mataste por accidente, porque Danz la había enviado para asesinarte. Ambos sabían demasiados secretos. Danz no podía permitir que ninguno de los dos viviera. La expresión de Tobirama cambió con sorpresa. Comprendió de inmediato, era su buen amigo haciendo su trabajo habitual otra vez. No pudo evitar preguntarse en qué estado se encontraría Danz. Las palabras de Natsuki despertaron los recuerdos de Kabuto, y por un momento Kabuto pareció ausente, recordando el pánico y la impotencia que sintió cuando se produjo el contraataque, y se dio cuenta de que había herido a su madre adoptiva. Y lo más cruel fue que ya no podía reconocerlo. Yakushino no era una persona tan amable, continuó Natsuki. Trataba a todos en el orfanato como a sus propios hijos, incluyéndote a ti, Kabuto. Tú la reconociste, pero ella no pudo reconocerte. Eso dolió, ¿verdad? Pero solo heredaste sus gafas, no heredaste su dulzura. ¿Alguna vez has pensado que entre las personas a las que has perjudicado, algunas también eran del orfanato? Igual que tú, eran hijos de Yakushinono, tus hermanos y hermanas. Cuando mueras, ¿qué rostro te quedará para recibir a tu madre? Comillas tú, cállate, exclamó Kabuto. Su mente se convirtió en un enredo inextricable. No se esperaba que Natsuki reabriera la herida tan repentinamente. El hecho de que ese dolor saliera a la luz lo enfureció enormemente. Comillas, aquí viene una cola. Pero Natsuki no tenía intención de callarse. Abrió la boca y disparó un láser. No creía que el jutsu de la palabra lograra que Kabuto se arrepintiera. La solución óptima era matar a esa serpiente de una vez por todas. ¡Zas! La patada de Natsuki, a la velocidad de la luz, impactó contra Kabuto en un instante. Pero al instante siguiente, Hashirama atrapó el tobillo de Natsuki. El láser que rozó el pie de Natsuki pasó cerca del cuero cabelludo de Kabuto y se dispersó a lo lejos, haciendo estallar una pequeña montaña. No esperaba que también supieras el elemento tormenta, dijo Hashirama, aún más impresionado. Luego su expresión se tornó arrepentida. Lo siento, no quiero pelear contigo, pero no puedo controlarme. Tendrás que derrotarme rápidamente, de lo contrario, no sé qué haré. La batalla se reanudó en el momento en que Natsuki hizo su movimiento. Orochimaru se abalanzó decididamente sobre Neji, su objetivo era el Tenseigan, ojo de la reencarnación. Neji se apartó inmediatamente, negándose a unirse a la pelea. Orochimaru lo persiguió al instante. Y con Orochimaru vinieron Guren, Suigetsu, JGO y Karin. Originalmente habían sido gente de Orochimaru, más tarde, simplemente siguieron a Kabuto porque no tenían a dónde ir. Ahora que Orochimaru había regresado, naturalmente continuaron luchando a su lado. Pero la habilidad especial de Neji era el desplazamiento instantáneo.
Justo cuando recuperaba el equilibrio, Yashi se abalanzó sobre varios miembros de la Eliteiga para bloquear el paso de Orochimaru, con la clara intención de proteger al líder de su clan, el ninja celestial. Incluso Hinata estaba allí. La fuerza de Hinata era normal, pero su determinación de proteger a su hermano era real, así que dio un paso al frente a pesar del peligro. Solo eso bastó para que Yashi la aprobara. Mientras tanto, Shino no dudó. Lanzó sus insectos contra Kabuto sin piedad. Comprendió que Kabuto era la pieza clave, y precisamente por eso lo eligió como su oponente. Incluso sospechaba. Un kunai salió disparado hacia la posición de Hiruzen. Al segundo siguiente, alguien apareció rápidamente y le dio una fuerte patada que lo mandó a volar. La velocidad era tan vertiginosa que causó asombro y admiración entre todos los que lo presenciaban. Fin del capítulo. Capítulo 385. Comillas. Esta niña también puede usar Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Tobirama y Minato se quedaron atónitos. Pero Tenten no tuvo tiempo de prestarles atención, se lanzó directamente tras Hiruzen. No había elegido a su oponente al azar, lo había meditado detenidamente. La calabaza roja que llevaba consigo sellaba a Madara, no podía permitir que el enemigo se la robara. Y dado que tanto el segundo como el cuarto podían usar Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, no tenía ninguna confianza en poder superarlos en velocidad. Así que solo podía elegir al tercero como su oponente. Aunque al tercer Hokage se le consideraba el Hokage más fuerte, su nivel de amenaza no podía compararse con el de alguien como Madara, que ya estaba sellado. Hiruzen no era tonto, inmediatamente vio lo que Tenten estaba haciendo y sonrió amablemente. Tenten, eres realmente excepcional, esta es la decisión correcta, vamos, séllame con la calabaza roja. Tenten no iba a ser cortés, lanzó un puñado grande de kunai de fórmula, cubriendo el área circundante, y luego, ¡zas!, se escondió detrás de Hiruzen. Ella blandió la Shichiseiken, espada de las 7 estrellas, pero Hiruzen se escabulló a un lado. Tenten frunció el ceño al instante. Tercer Hokage, Sama, ¿podría quedarse quieto, por favor? Si no puedo golpearlo, ¿cómo voy a sellarlo? Hiruzen estaba a la vez divertido y exasperado. Tenten, yo tampoco quiero moverme, simplemente no puedo controlarme. Tenten no tenía otra opción, solo podía seguir dando vueltas y tanteando, intercambiando movimientos con Hiruzen. En ese momento, Kakashi se abalanzó decididamente sobre Obito, solo para ser interceptado por Minato. La expresión de Kakashi era compleja, pero su determinación no flaqueó. Minato, sensei, apártese. Voy a hacer entrar en razón a Obito. Minato, que claramente seguía sin comprender el contexto crucial, lo miró fijamente. Comillas. Así que eres Obito, ¿no moriste en aquel entonces? Y este atuendo. Y tienes mi fórmula del dios del trueno volador. Entonces, Obito, fuiste el cerebro detrás del incidente del 9 colas. ¿Por qué harías algo así? Minato, sensei, nada de lo que digamos ahora importa, luchemos. Obito no se molestó en dar explicaciones, se retiró de inmediato, dejando a Kakashi a cargo de Minato. Su intangibilidad Kamui, autoridad divina, fue contrarrestada por la Kamui, autoridad divina, de Kakashi, y su Rinnegan, ojo del Samsara, fue controlado por el Tenseigan, ojo de la reencarnación, de Neji. Ahora que ambas amenazas tenían oponentes separados, no significaba eso que finalmente podía hacer lo que quisiera. ¿Pero de verdad creía que los demás no se darían cuenta de eso? El Raikage activó inmediatamente su modo Chakra Raiden, elemento rayo, y se lanzó al ataque, dirigiendo su golpe similar a una bomba ligera hacia el cuello de Minato. Minato tuvo que esquivarlo. Y Kakashi aprovechó ese instante para romper la línea y volver a enfrentarse a Obito. Kakashi aún recordaba lo que Natsuki le había dicho, usar Kamui, autoridad divina, para derrotar a Kamui, autoridad divina, lo que significaba que el único que podía contrarrestar de forma fiable la intangibilidad de Obito era el propio Kakashi. Tuvo que asumir esa responsabilidad. Kurotsuchi y Temari no dudaron en seguirles el juego, brindando apoyo y presión. Minato, al ver esto, dejó de proteger a Obito. Minato era un cuerpo Edo invocado por Orochimaru, lo que significa que pertenecía al bando enemigo, pero Orochimaru no le había ordenado proteger a nadie en particular, solo luchar contra el enemigo. Así que ahora que Raikage estaba sobre él, Minato simplemente aceptó el combate. Ah, no esperaba que volviéramos a enfrentarnos, dijo Minato con una sonrisa, como si recordara aquellas viejas batallas contra Ibe. Comillas HMPH, hoy, mi chakra de elemento rayo superará a tu dios del trueno volador, Raikage Abramo,
cargando de nuevo. Su técnica Body Flicker, potenciada por la velocidad del rayo, fue increíblemente rápida, alcanzó a Minato en un instante. Pero Minato simplemente desapareció con Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, reapareciendo a un lado. En lo que a velocidad se refiere, Flying Thunder Go realmente estaba en una liga aparte. Puede que Lightning Body Flicker tenga la palabra parpadeo en su nombre, pero aún así implicaba movimiento. El dios del trueno volador no se movía en absoluto. Cruzó el espacio. Fue un movimiento verdaderamente instantáneo. Si Raikage quisiera superar a Minato en velocidad, sería difícil. Por suerte, no luchaba solo. Noki y Darui también se estaban preparando para unirse. Con la superioridad numérica a su favor, atacar en grupo a un equipo tan poderoso era simplemente más práctico y, francamente, más divertido. Eso dejó a Tobirama. Inmediatamente fue rodeado por Tsunade, Jiraiya, Mei, CHJR y otros. Pero Tsunade dio una orden: Jiraiya, ve a ayudar a Tenten. Hiruzen, Sensei no es un oponente cualquiera. Tenten sola podría no ser capaz de con él, y lo que es más importante, no pueden robarle su calabaza. Jiraiya lo entendió al instante y se dirigió rápidamente hacia Tenten. Tobirama asintió con aprobación. Tsunade, tienes razón. Madara jamás debe ser liberado. Ahora, trabajemos juntos y derrotémosme. Durante la pelea, te revelaré mis puntos débiles. Entonces, tío abuelo, perdóname. Tsunade no dudó. Lanzó un puñetazo de fuerza monstruosa directo al objetivo. Tobirama se escabulló con facilidad y luego lanzó un contraataque al torso de Tsunade, enviándola volando hacia atrás. Las espadas gemelas de CHJR, Iramekarei, dispararon inmediatamente proyectiles de chakra, con el objetivo de hacer estallar a Tobirama en un instante. Pero Tobirama se movió aún más rápido, saltando alto en el aire y esquivando los disparos. El resultado dejó a CHJR boquiabierto, incrédulo. Comillas, ¿cómo es tan rápido? Por fin lo logré en el momento justo. Fue el momento perfecto. Aprovechó la oportunidad de forma impecable. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría salido disparada por los aires. Pero el oponente era Tobirama, así que, por supuesto, no iba a ser tan sencillo. Tobirama formó sellos a gran velocidad y expulsó un enorme volumen de agua. Suiton, Suiza, liberación de agua, ola de colisión de agua. Mei respondió de inmediato con su propio Suiza, elemento agua, ola de colisión de agua. Se desató un choque de elemento agua entre el Hokage y el Mizukage. Pero era evidente que Mei estaba siendo reprimida, y ese no era un resultado alentador. Comillas TCH. Eres un Hokage, ¿cómo es posible que tu técnica de elemento agua sea mejor que la mía? Se quejó Mei, encontrando realmente absurdo a Tobirama. Tobirama no tuvo réplica. Era Hokage, sí, pero la verdad es que no destacaba en el elemento fuego. De hecho, su elemento agua se acercaba más al estilo marino en escala y consistencia, y rara vez había perdido en ese campo. Aún así, Mei no estaba sola. Con Tsunade y CHJR atacando a intervalos, ambos bandos se mantuvieron prácticamente igualados en general. En un instante, todo el campo de batalla se sumió en el caos, múltiples escaramuzas de alto nivel se superpusieron simultáneamente. Decenas de miles de ninjas aliados observaban, incapaces de intervenir con eficacia. Lo único que podían hacer era mantener la posición y esperar. Afortunadamente, las filas aliadas no entraron en pánico. El mando se mantuvo intacto y las unidades estaban preparadas para recibir refuerzos en cualquier momento. Asuma incluso arrastró a Shikamaru hacia adelante. Shikamaru, observa con atención. Si necesitamos desplegarnos, lo haremos de inmediato. La superioridad numérica es nuestra ventaja, no podemos permitir que un puñado de personas dentro del ring se desangren. Shikamaru sabía lo urgente que era y comenzó a observar de inmediato. Y no era solo él, también llegaron otros estrategas, todos tratando de encontrar un plan viable para apoyar al frente. Mientras tanto, Natsuki se enfrascó por completo en la lucha con Hashirama. Utilizó Ranton Sun Shin, flashing corporal de liberación de tormenta, para moverse de forma impredecible, y luego encadenó patadas a la velocidad de la luz contra Hashirama una y otra vez. Sin embargo, Hashirama esquivó todos y cada uno de ellos, casi como si fuera incluso más fuerte que Madara. No es de extrañar que fuera el dios shinobi que había hecho rendirse a Madara. Simplemente no había comparación. Te llamas Natsuki, ¿verdad? Un héroe realmente puede surgir a una edad temprana, dijo Hashirama, quien aún tuvo tiempo de charlar en medio de la pelea. Primero Kage, Sama, me halaga, respondió Natsuki con calma.
Pero en su interior, ya estaba pensando detenidamente en el verdadero problema. ¿Cómo se suponía que iba a derrotar a Hashirama exactamente? Fin del capítulo. Capítulo 386. Después de todo, Hashirama era diferente de Madara. Natsuki ya se había enfrentado a Madara varias veces, y Madara conocía bien sus movimientos. Pero Hashirama no sabía nada de Natsuki, y eso era algo que podía aprovechar. La clave estaba en cómo atraer a Hashirama a una trampa. Una chispa cruzó la mente de Natsuki. De repente, se le ocurrió una idea e inmediatamente sonrió. Sodai-sama, ¿quieres saber quién es la pareja de Tsunade-sama? Comillas, la compañera de Tsunade. ¿Quién? ¿Quién? El interés de Hashirama se despertó al instante y miró hacia allí de inmediato. Natsuki aprovechó la oportunidad y juntó las manos. Comillas, Mokuton, Jubaku Ace, liberación de madera, entierro eterno vinculante. Era la técnica de Yamato. Era bastante práctica, y con un ataque sorpresa resultaba aún más fácil de ejecutar. Efectivamente, Hashirama se quedó paralizado de la sorpresa por un instante, e inmediatamente unas enredaderas lo envolvieron. Las enredaderas se hincharon en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en un árbol enorme que inmovilizó a Hashirama. Hashirama parpadeó. Niño, tú también puedes usar el elemento madera. Pero olvídate de eso. Date prisa y dime quién es la pareja de Tsunade. ¿Ya tengo tataranietos? Comillas, en tus sueños, Sodai-sama. Tsunade-sama sigue soltera, replicó Natsuki. Esa sola frase dejó a Hashirama completamente atónito. Tsunade ya no era ninguna jovencita. Tenía edad para ser abuela, ¿y seguía soltera? Fue simplemente increíble. Natsuki aprovechó el momento e invocó un ataúd. Luego extendió ambas palmas hacia Hashirama y detonó chakra. Finjutsu, Mafa, técnica de sellado, ola de sellado demoníaco, ja. El chakra en espiral envolvió instantáneamente a Hashirama y lo metió directamente en el ataúd. Con un fuerte estruendo, la tapa se cerró de golpe. La vertiginosa secuencia dejó a todos los espectadores atónitos. Nadie esperaba que Natsuki derrotara a Hashirama tan rápido, y por un instante, no podían creer lo que veían. Natsuki estaba a punto de colocar unas etiquetas de seguridad cuando, al segundo siguiente, la tapa del ataúd se abultó y se abrió a la fuerza. Una cabeza de serpiente emergió del interior, enroscándose alrededor de Hashirama y arrastrándolo hacia afuera. El cambio repentino dejó atónita incluso a Natsuki. Hashirama también se quedó momentáneamente estupefacto. Al segundo siguiente, Natsuki estalló. Comillas, Orochimaru, maldito gusano. Porque le pusiste una serpiente a Sodai-sama, lo arruinaste todo. Orochimaru soltó una risita ronca. Jejeje. Por si acaso, aprendí bastantes de tus métodos gracias a la marca de maldición de Anko, así que, por supuesto, tomé precauciones. Parece que tenía razón. Ese tipo sí que era una serpiente venenosa y astuta. Ahora todo había terminado. Un Mafua en perfecto estado se había desperdiciado, y ahora que Hashirama lo había visto una vez, jamás volvería a caer en la trampa. Hashirama apartó la serpiente de su cuello y soltó una carcajada. Comillas, jajaja. Natsuki, qué buena jugada. No estaba atento y me pillaron. ¿Qué tal si lo repites? Esta vez seguro que no tendré ninguna serpiente encima. Podrás sellarme sin problemas. Natsuki puso los ojos en blanco. Sinceramente, ni siquiera tenía energía para quejarse. Los demás también se quedaron sin palabras, y lo único que podían pensar era qué lástima. De no ser por Orochimaru, Natsuki habría logrado sellar al Sodai-sama más problemático, liberando así sus manos para ocuparse de los demás. Comillas, Orochimaru, ese bastardo. Tsunade no pudo evitar maldecir. Ese movimiento de sellado fue sólido, coincidió Tobirama. Pero entonces su tono cambió bruscamente. Tsunade, ¿qué te pasa? Ya tienes 50 y tantos años, ¿por qué sigues soltera? ¿Natsuki decía la verdad? Tsunade se puso roja como un tomate. Comillas, eso no le incumbe a Nidaime-sama. Vuelve ya con el abuelo. Mientras hablaba, aumentó bruscamente la presión ofensiva y golpeó a Tobirama con tanta fuerza que le agrietó la mejilla. Una nieta golpeando a su abuelo, la piedad filial llevada a extremos aterradores. Al otro lado, Neji vio cómo Orochimaru arruinaba el plan y no pudo evitar enfadarse. Decidido, desató Akke Rokujujon Sinks, 8 trigramas 64 palmas de vacío, agitando sus manos con furia mientras una aterradora fuerza repulsiva estallaba, partiendo a Orochimaru en dos limpiamente. Guren gritó sorprendido, comillas, Orochimaru-sama, y estaba a punto de lanzarse hacia adelante, pero Yashi lo detuvo con Kaiten, rotación. Los demás miembros del clan Yuga rebosaban de fervor y orgullo. Su líder era imponente,
Con un solo estallido de poder, Orochimaru fue derrotado. ¿Quién más podría haberlo logrado? Por supuesto, matar a Orochimaru no fue tan fácil. Unas manos abrieron la boca del cadáver desde dentro, y Orochimaru salió arrastrándose de ella. La Daiha, Richikusin no Jutsu, técnica de muda de piel al estilo de la gran serpiente, tenía un aspecto repugnante, pero era extremadamente efectiva. Ahora Orochimaru miraba fijamente los ojos azules de Neji, con la codicia reflejada en su rostro. Como era de esperar del ojo sabio, es increíble. Neji, dame tu cuerpo. Neji respondió con la palma de la mano. Con un simple movimiento de su mano, una aterradora fuerza de atracción arrastró a Orochimaru por los aires. Entonces se produjo una ráfaga de repulsión, y Orochimaru se partió en dos de nuevo. Pero en poco tiempo, Orochimaru volvió a salir de la boca de un cadáver, como una muñeca rusa sin fin. Simplemente se negaba a morir. El Orochimaru actual ya no era el lisiado que había perdido el uso de sus manos. Se había recuperado y luchaba con una facilidad asombrosa. Matarlo no sería tan sencillo. Sin embargo, el juego de Kabuto se veía mucho menos fluido. Si no permanecía de pie con ambas manos en los bolsillos, con una actitud de lo más tranquila. Sus enjambres arrasaron el campo de batalla sin tregua. Insectos que antes habían devorado todo tipo de chakra de bestias con cola ya habían sido cultivados, sin duda, estos eran ahora los insectos más fuertes, mucho más allá incluso de los de F. Al enfrentarse al Rinnegan de Kabuto, Shino no mostró el más mínimo temor. Con un gesto casual, ordenó a múltiples enjambres que atacaran a Kabuto desde diferentes ángulos. Kabuto usó inmediatamente el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, haciendo desaparecer a un enjambre al instante. Pero al segundo siguiente, otros enjambres aparecieron. Esa era la fortaleza de Shino. Sabía que Shinra Tensei tenía un tiempo de recarga, así que desplegaba sus enjambres en oleadas escalonadas. En el momento en que Shinra Tensei se activaba y entraba en tiempo de recarga, los enjambres que mantenía en reserva se aceleraban repentinamente, acortando la distancia en un instante y dejando al enemigo sin posibilidad de defenderse. Efectivamente, Kabuto solo pudo retirarse a toda prisa. Al mismo tiempo, la cabeza de serpiente que sobresalía del abdomen de Kabuto se transformó en Kimaru, escupiendo telarañas que interceptaron a muchos de los insectos. Las técnicas de los cuatro del sonido, Shino mantuvo la calma. Antes, eso podría haber sido problemático. Pero ya no soy quien era. Mis insectos no le temen a la seda de araña. Kabuto observó cómo los insectos atrapados en la telaraña simplemente ignoraban la adherencia, se liberaban con facilidad e incluso la roían hasta destrozarla. Era absurdo. Ante el ataque de las hordas, Kabuto no tuvo más remedio que recurrir al poder del Rinnegan, expandiendo una barrera repulsiva para protegerse. Pero usar el Rinnegan consumía mucho chakra, y era completamente inadecuado para combates prolongados. Durante un tiempo, la posición de Kabuto se volvió precaria. En ese instante, un golpe cortante de la espada del verdugo irrumpió repentinamente, obligando a Shino a esquivarlo. Al mirar con atención, se dio cuenta de que era Suigetsu. En lugar de ayudar al bando de Orochimaru, ¿había venido aquí? Y Suigetsu no estaba solo. JGO y Karin estaban con él. Esos tres parecían ser muy unidos y se movían juntos. Habían decidido venir a ayudar a Kabuto. Fin del capítulo. Capítulo 387. Ustedes, de verdad vinieron a ayudarme. Incluso Kabuto estaba sorprendido. Después de todo, liderar ese equipo a diario nunca había sido fácil. Ni siquiera Karin, la más débil de todos, lo respetaba, y mucho menos los demás. Y sin embargo, en ese preciso instante, corrieron a apoyarlo. Era realmente difícil de creer. Suigetsu alzó la espada del verdugo en posición defensiva y resopló. No se hagan ideas equivocadas. Orochimaru nos ordenó venir. Karin asintió enérgicamente. Sí, sí, no te emociones y pienses que te estamos ayudando. Si Orochimaru no hubiera visto que estabas a punto de ser devorada viva por los insectos, no nos habría enviado. De acuerdo, de acuerdo. Entonces te lo agradezco mucho. Kabuto no quería ponerse sentimental. Simplemente dijo, los insectos de este tipo son desagradables. Son difíciles de eliminar. Suigetsu lo miró inmediatamente como si acabara de decir una obviedad. Comillas cualquiera con dos dedos de frente puede verlo. ¿En serio quieres que peleemos con alguien tan molesto? A Shino no le importaba si Kabuto tenía refuerzos, y no se molestó en intercambiar palabras. Aún más insectos brotaron de su cuerpo y gritaron en el aire. Suigetsu blandió la espada del verdugo, pero parecía claramente disgustado por tener que enfrentarse a un enjambre. El brazo de JGO mutó,
Pero su situación no era mucho mejor que la de Suigetsu. Enfrentado a insectos que oscurecían el cielo, tampoco sabía cómo podía ayudar. Karin, en cambio, se dio la vuelta y echó a correr. Odiaba a los insectos más que a nada. Kabuto se quedó sin palabras. Comillas, ¿de qué me sirve esto? Ninguno de ustedes puede con ellos. Suigetsu no pudo evitar quejarse. Comillas, dejen de actuar como si nada. Con cosas como esta, es obvio que nuestro bando está en problemas. Si esto continúa, vamos a morir. Piensen en algo. Kabuto realmente empezó a pensar mientras esquivaba a los insectos, y al final su mirada se dirigió a Obito. Gritó a través del campo de batalla, comillas, Obito, ¿qué hacemos ahora? Obito estaba usando el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para repeler el elemento viento de Temari. Al oír eso, respondió de inmediato, comillas, obviamente, encontraremos dónde están las bestias con cola y las capturaremos. Kabuto volvió a preguntar, comillas, ¿dónde están? El rostro de Obito se ensombreció. Si lo supiera, ¿seguiría siendo tan complicado? Podrían estar en Mibokuzan. Ese es el mejor lugar para esconderse. Lo dijo, pero era evidente que no quería esa respuesta, porque nadie sabía dónde estaba Mibokuzan. Si el Jinchuriki y las bestias con cola realmente estaban allí, sería un callejón sin salida. Pero quienes conocían la verdad sintieron que se les caía el alma a los pies. Si hubiera sido antes, no habría importado si el enemigo lo hubiera adivinado, pero la situación era diferente ahora. Porque Minato estaba en el bando enemigo. En ese momento, Orochimaru habló, si se trata de Mibokuzan, entonces no es difícil. Minato es alumno de Jiraiya y ha firmado un contrato con Mibokuzan. Incluso ha estado allí. Simplemente que vaya. No es bueno. A Itsunade, entre otros, se dieron cuenta del problema al instante. Que Gaara fuera a Mibokuzan había sido una jugada brillante, pero debido a que Minato se había convertido en un Edo Tensei enemigo, esa jugada brillante se había convertido en un vacío evidente. Por mucho que calcules con precisión, el destino puede dar un giro inesperado. Esto iba a ser un problema. Efectivamente, los ojos de Obito se iluminaron. Comillas, cierto. ¿Cómo pude olvidarlo? Minato, Sensei sí que ha estado en Mibokuzan. Puede que incluso haya dejado allí una fórmula Iraisin. Jajaja. Así que, Minato, Sensei, haz un viaje a Mibokuzan y trae de vuelta al Jinchuriki. Minato no se movió. Vio la expresión de algo no cuadraba. Habían acertado. Pero al segundo siguiente, Minato perdió el control. Fue como si una compulsión se apoderara de él, una fusión de Amaterasu y un vendaval violento que lo impulsaba hacia adelante. No tenía otra opción, solo le quedaba marcharse. Comillas ni hablar, exclamó abalanzándose. Pero Minato ya había localizado la dirección de Mibokuzan. En un instante, desapareció. La expresión de se tornó feroz. Le gritó a Jiraiya, comillas, oye, Jiraiya, ¿puedes usar Iraisin para ir a Mibokuzan? Jiraiya extendió las manos. Probablemente. Podría estar muy lejos y costaría muchísimo chakra. Pero Minato ahora mismo está en su forma estado. No se queda sin chakra, así que debería poder hacerlo. Comillas, maldita sea. ¿Cómo hemos llegado a esto? Maldijo, dejando de lado la cautela, y atacó a Obito con Rigerinet, elemento rayo, bomba liger. Obito usó inmediatamente el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, pero Kurotsuchi aprovechó el momento y lanzó un elemento tierra, elevando el suelo bajo sus pies. Obito fue levantado por los aires y su Shinra Tensei se desvió de su objetivo. Al mismo tiempo, el brazo de se balanceó hacia adentro. Kamui. Comillas, Kamui. Kakashi activó con decisión el Kamui, anulando la intangibilidad de Obito. Al instante siguiente, la bomba ligera impactó en el pecho de Obito, casi haciéndolo caer al suelo en el acto. Estallido. Cayó al suelo. Tenía un aspecto desolador, pero no estaba muerto, pues su cuerpo había sido modificado por Zetsu Blanco. Ni siquiera las heridas más graves acabarían con él fácilmente. Estaba a punto de pisotearlo de nuevo cuando 3 destellos amarillos aparecieron debajo. Minato había regresado, sujetando a Gaara por el cuello, y de los brazos de Gaara se le cayó un pergamino. Abandonó inmediatamente el ataque posterior y extendió su gran mano hacia el pergamino, pero una mano negra surgió repentinamente del suelo, arrebató el pergamino primero y se lo arrojó a Obito. Comillas, Zetsu negro, maldito bastardo, rugió, usando su parpadeo corporal de relámpagos para atacar a Obito de nuevo. Gaara finalmente reaccionó. Sin dudarlo, comenzó a transformarse en una bestia con cola, liberándose a la fuerza del agarre de Minato, para luego girar y abalanzarse sobre Obito.
Obito comprendió al instante lo que representaba el pergamino. Disparó Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para repeler el ataque y luego saltó hacia atrás a toda velocidad. Lo siento, ni siquiera entendía lo que estaba pasando, y me trajo de vuelta quien sea. Además, no escondí bien el pergamino. La voz de Gaara estaba llena de culpa. Esto no es culpa tuya, nos equivocamos. No tuvo más remedio que aceptarlo. Ese era el cuarto Hokage. Fue alumno de Jiraiya, fue a Mibokuzan y dejó allí fórmulas de Iraishin. Kabuto y los demás lo resucitaron con el Edo Tensei, y ahora está del lado enemigo. Recibió la orden de ir a Mibokuzan para capturar al Jinchuriki. Nuestro mejor plan acaba de fracasar. Gaara finalmente lo entendió, aunque la mitad de lo que dijo todavía no le quedaba claro. Se había armado de valor sin pudor alguno y había decidido esconderse en Mibokuzan, pero nunca imaginó que el enemigo tendría una respuesta como esta. De vuelta en Mibokuzan, estaba preocupado por el campo de batalla y estudiaba distraídamente el pergamino que tenía en las manos. Pensaba que no había peligro. Entonces apareció Minato, lo agarró sin decir palabra y se desvaneció, dejando el pergamino al descubierto. Todo fue culpa suya, porque había estado mirando el pergamino. Por otro lado, Obito no dudó ni un instante. Inmediatamente activó el poder del Rinnegan. Kuchiyose, Idbenjo, Jutsu de invocación, baño móvil. Estallido. El gigantesco Headmat fue invocado, de aspecto horrendo. Le faltaban extremidades, estaba lisiado, pero en el instante en que apareció, desató un rugido furioso que transformó los rostros de los shinobi aliados. Entonces Obito, con decisión, invocó al Koaku no Hei del interior del pergamino y lo arrojó a la boca del Headmat. Fin del capítulo. Capítulo 388. En el segundo siguiente, el rugido del Headmat adquirió un tono de alegría. Ante los ojos de todos, las dos manos que habían sido borradas por la técnica de liberación de polvo volvieron a crecer. En cuanto a la pierna amputada, seguía amputada. Pero eso no disminuyó en lo más mínimo la emoción del Headmat. Esa sensación, largamente perdida, de chakra recorriendo su cuerpo, de fuerza regresando, se sentía tan bien que realmente creyó que podía aniquilar todo lo que viera. Dentro del Koaku no Hei había 4 bestias con cola, la de 2 colas, la de 4 colas, la de 5 colas y la de 6 colas. El Headmat los había absorbido antes, solo para que Obito se los arrancara a la fuerza. Aquella sensación había sido agonizante, pero ahora estaban regresando de nuevo. Luego, también fijó su mirada en Gaara, percibiendo la energía que necesitaba en su interior. En el bando aliado, las expresiones de todos se tornaron incomparablemente feas. No deseaban otra cosa que hacer pedazos a Obito, Kabuto y Orochimaru. La enorme ventaja que Natsuki y Tenten se habían esforzado tanto por conseguir ayer se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Parecía que todo el esfuerzo de ayer había sido en vano. Pero no había otra opción, ya era la realidad, solo les quedaba seguir luchando. Hashirama observó el Headmat con curiosidad. Comillas, ¿qué es eso? ¿Por qué es tan feo? Natsuki explicó, ese es el Headmat, el caparazón del 10 colas. Tu mejor amigo Madara quería meter a las 9 bestias con cola dentro y fusionarlas en el 10 colas. Esa cosa tiene el poder de destruir el mundo. Comillas, ¿qué? Madara, idiota. A Hashirama le dolía la cabeza. No podía entender por qué su viejo amigo haría algo así. Ahora que lo pensaba, lo que Tsunade había dicho sobre el fin del mundo tal vez no era una exageración. Cada bestia con cola era poderosa por sí sola, si las 9 se fusionaran, sería aterrador. Ni siquiera Hashirama probablemente podría detenerlo. ¿Qué podían hacer entonces? A su lado, Tobirama maldijo, comillas como era de esperar, los Uchiha son un clan malvado. Hiruzen también lanzó una mirada furiosa. Comillas, así que el mundo ninja está a punto de enfrentarse a una catástrofe. Jiraiya, Tenten, dense prisa y séllenme. Si pueden sellarme a mí, también deberían poder sellar esa cosa. No tienes que decírmelo, exclamó Tenten, sacando el King, cuerda dorada de atadura. Pero Hiruzen lo esquivó de nuevo, y ella se enfadó al instante. Sandaime, Sama, deje de esquivar. Hiruzen gritó apresuradamente, comillas Jiraiya, rápido, usa un sapo para sujetarme. Jiraiya no se atrevió a perder el tiempo, inmediatamente invocó a un sapo gigante y, gracias a su coordinación, la lengua del sapo logró envolver a Hiruzen, mientras que el King de Tenten también se aferró a él. Hiruzen intentó escupir el Kotodama, pero Tenten lo cortó con la Shichiseiken, espada de las 7 estrellas. Cuando Tenten vio las palabras malditas en el Shichiseiken, su expresión se volvió extraña, pero aún así dijo rápidamente,
Sandaime, Sama, repita después de mí, Danz, yo soy el Hokage. Hiruzen se puso rojo brillante, pero aún así gritó, comillas Danz, yo soy el Hokage. Y entonces fue absorbido por la calabaza roja. La expresión de Jiraiya también se tornó extraña. Prácticamente podía sentir la decadencia social de su maestro. Jamás esperó que, incluso al final, Hiruzen, sensei siguiera obsesionado con aquel viejo ladrón, Danz. ¿Acaso esa relación no era un poco rara? Pero Tenten no tuvo tiempo para pensarlo. Inmediatamente dijo, Jiraiya, Sama, vamos a intentarlo. Si podemos sellar el Headmath, sería ideal. Jiraiya asintió y acompañó a Tenten de inmediato. Y las fuerzas shinobi aliadas no se quedaron de brazos cruzados. Comprendieron que el Headmath era la clave del resultado de la guerra, así que actuaron de inmediato. La división de mando reorganizó las unidades y comenzó una operación a gran escala contra el Headmath. Obito ya había subido al Headmath, mirando a todos desde arriba, pero su aspecto maltrecho y miserable no reflejaba la confianza de un vencedor, y sus ojos estaban llenos de una profunda preocupación. No creía que su equipo tuviera realmente la ventaja. Todo fue culpa de Madara. Madara había sido absorbido por la calabaza roja por las herramientas del sabio de los 6 caminos, dejando a Obito sin apoyo. No tenía carácter, ni confianza en sí mismo. En ese instante, el Zetsu negro, mitad negro y mitad blanco, apareció junto a él. Obito, ¿dónde está Madara, Sama? Encontré la ubicación de la tortuga. Apresurémonos y capturemos al Jinchuriki. Obito se iluminó. Comillas, lo encontraste. Entonces muévete, ahora. Black Zetsu insistió, comillas, ¿dónde está Madara, Sama? Sobre eso, accidentalmente fue absorbido por la calabaza roja y quedó sellado. La voz de Obito no era fuerte, pero todos los presentes aguzaron el oído. En el momento en que supieron que se había revelado la ubicación de la tortuga, sus expresiones se volvieron sombrías. Ese Zetsu negro no era para nada común, al menos, su capacidad de rastreo era excepcional. Había localizado a la tortuga tan rápidamente que el bando aliado se vio obligado a adoptar una postura pasiva nuevamente. Malo, muy mal. Se ordenó inmediatamente, comillas Darui, reúne un escuadrón ahora, tu misión es matar a Black Zetsu. Comillas sí, jefe, le garantizo el éxito de la misión. Darui aceptó de inmediato y luego llamó a Samui, Atsui y a Katsuchi para que se movieran con él hacia el Headmath. Si pudieran matar a Zetsu negro, muchos problemas se resolverían junto con él. Por lo tanto, el asesinato tenía que tener éxito. Tsunade habló mientras tomaba un respiro. La ubicación de la tortuga ha sido revelada. ¿Qué hacemos? Mei sugirió, Gaara, únete a la lucha ahora mismo. Enviaremos a 2 personas al lado de Natsuki para que pueda tener las manos libres. Si algo cambia, que Natsuki use Iraishin, dios del trueno volador, para rescatar a la gente. Gaara aceptó de inmediato y partió a toda velocidad junto con Ashirama. En su mente, le habló a Sukaku. Sukaku, ¿viste eso, verdad? Esa es la concha del 10 colas, el Headmath. Tú tampoco querrás ser absorbido por esa cosa horrible, ¿verdad? Sukaku respondió con voz irritada, no tienes que provocarme a propósito, hijo de papa. Significado, iba a armar un gran escándalo. Él también quería jugar. Gaara inmediatamente formó sellos con las manos en la forma de Sukaku y abrió la boca, escupiendo una enorme bola de viento. Comillas Fton, Rendan, elemento viento, bala de aire perforadora. Natsuki usó instantáneamente Iraishin, dios del trueno volador, para desaparecer rápidamente, reapareciendo sobre el hombro de Sukaku. Observó cómo la esfera de viento se precipitaba hacia adelante. Pero, curiosamente, estaba bloqueada por una estrecha franja de bosque. Ashirama creó el bosque con total naturalidad. Una simple esfera de viento no podía dañarlo en absoluto. Saltó a la copa de un árbol y examinó a Sukaku, así que este es el una cola. Cuando las aldeas se repartieron las bestias con cola, Tsunagakure no recibió ninguna porque ya tenían una. Nunca supe lo fuerte que era el una cola. De hecho, parecía un poco ansioso por intentarlo. Mientras tanto, Natsuki habló con Gaara. Gaara, te estás acostumbrando a la transformación completa en bestia con cola. La voz de Gaara respondió, se siente bien, los efectos secundarios están funcionando. Coma Natsuki, lo siento mucho. Está bien, ninguno de nosotros esperaba esto, digamos que perdimos por un solo punto. Pero no importa, todavía no hemos perdido. Fin del capítulo. Capítulo 389. Natsuki podía comprender muy bien los pensamientos de Gaara.
Desde que Gaara salió de su oscuro pasado, había cambiado por completo. No solo era amable y bondadoso, sino también profundamente responsable. Para ganar la batalla, había decidido, sin pudor alguno, esconderse en Mibokuzan y dejar que los demás lucharan. Entonces ocurrió esto, y su brillante jugada se convirtió instantáneamente en un desastre. Más que nada, sentía que no había protegido adecuadamente al Koakuno-hei, y eso fue lo que provocó la situación actual. Por eso se sentía tan culpable y por eso pidió disculpas. Pero en realidad no fue culpa suya. Incluso si Natsuki hubiera estado en el lugar de Gaara, probablemente no lo habría hecho mejor. Natsuki no sabía cómo consolarlo, y, sinceramente, a él tampoco le preocupaba demasiado. En la guerra, a veces se gana y a veces se pierde. Ayer, el bando aliado había dominado, y hoy el enemigo había logrado un duro revés. Era completamente normal. Lo más importante era que la guerra no había terminado. Todavía no habían decidido si ganarían o perderían, así que aún había tiempo para luchar por la victoria. En ese momento, en lugar de culparse a sí mismos, debían esforzarse más, derrotar al enemigo y frustrar su plan. Eso era lo único que importaba. Tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la derrota, se animó Gaara. Entonces enmendaré mi error. Primero ganamos, luego hablamos. Mientras hablaba, volvió a formar sellos y disparó otro Phtón, Rendan, liberación de viento, bala de aire perforadora, directamente hacia Hashirama. La sed de batalla de Hashirama ya se había despertado. Juntó las manos y la técnica de elemento madera se condensó en una enorme estatua de Buda. Un simple Rendan no podía dañarla en absoluto. La gigantesca mano del Buda se dirigió directamente a la cabeza de Sukaku. Comillas. ¿Qué demonios es eso? Gaara, escriba. Sukaku instintivamente se puso cauteloso. De acuerdo, Gaara no sabía realmente cuán fuerte era el Buda, pero al percibir el miedo de Sukaku, solo pudo retroceder. Pero la mano de madera seguía extendiéndose hacia adelante. En el segundo siguiente, Natsuki saltó repentinamente del hombro de Sukaku y aterrizó sobre el brazo de madera. De una sola patada, le arrancó el brazo. Al mismo tiempo, se quejó, Sodai-sama, tiene que controlarse. No se deje llevar y olvide que está de nuestro lado. Esto es una guerra. No puede simplemente dejarse llevar por la euforia y empezar a pelear, cada segundo que se demore, morirá más gente. Lo siento, lo siento. Ver una bestia con cola medio picazón en las manos, dijo Hashirama con una sonrisa avergonzada. Intentaré controlarme, pero no esperes demasiado. Natsuki no esperaba gran cosa. Si Hashirama hubiera podido liberarse del control del Edo Tensei, lo habría hecho durante los primeros exámenes Chunin. No se habría limitado a observar cómo Hiruzen luchaba por su vida. Lo que Natsuki temía era lo contrario, si Hashirama realmente quería luchar desde lo más profundo de su corazón, solo empeoraría las cosas para el bando aliado. Pero ahora que Hashirama ya había invocado al Buda, Natsuki no podía vencerlo sin demostrar verdadera habilidad. Entonces Natsuki también aplaudió. Comillas Mokuton, Senju Kannon, liberación de madera, Kannon de las 1000 manos. En el instante siguiente, varios árboles imponentes brotaron de la tierra y se fusionaron para formar una alta estatua de Kannon, un tamaño más pequeña que el Buda de Hashirama. Eso era completamente normal. Las reservas de chakra de Natsuki simplemente no se podían comparar con las de Hashirama. Además, Hashirama era ahora un cuerpo Edo, su chakra era prácticamente infinito. Comparar tamaños no tenía sentido. Jaja, ¿así que tú también puedes usar esto? Entonces mirámonos. Efectivamente, a Hashirama le entró la curiosidad. Ordenó directamente a la mano gigante del Buda que sujetara a Natsuki. No solo era rápido, sino que ejercía una presión abrumadora. Incluso de pie sobre la Kannon de madera, Natsuki sentía como si el cielo se estuviera derrumbando. Pero Natsuki no era una presa fácil. Hizo que las dos manos del Kannon sujetaran las muñecas del Buda, mientras que los otros brazos de madera golpeaban con furia. Pero en lo que respecta al dominio del elemento madera, nadie podía superar a Hashirama. Su Buda tenía muchas más manos. En un instante, se movieron, cada una agarrando los brazos de Kannon hasta que la escena quedó incómodamente bloqueada. Afortunadamente, Gaara actuó. Una garra enorme salió disparada de repente, abalanzándose directamente sobre Hashirama. Pero al Buda aún le sobraban manos. Una enorme mano de madera atrapó la garra de Sukaku, y luego otra se extendió y le sujetó la cabeza. Para Hashirama, capturar una bestia con cola era como un juego. Así que, aunque Gaara fuera un Jinchuriki perfecto, a los ojos de Hashirama seguía siendo solo un mocoso. Natsuki abandonó por completo el Kannon de madera.
En el momento en que el Buda se quedó sin manos libres, utilizó instantáneamente una técnica de movimiento a alta velocidad para aparecer rápidamente frente a Hashirama, lanzando puñetazos en una ráfaga de golpes. Hashirama se vio obligado a retirarse. Mientras Hashirama tuviera que dividir su atención, controlar al Buda con precisión se volvería difícil. Efectivamente, al segundo siguiente, Sukaku se liberó de las ataduras y comenzó a escupir una pequeña bala de aire tras otra. Pequeño solo hacía referencia a la escala de Sukaku, esas balas de aire ya eran movimientos finales según los estándares del elemento viento para muchos shinobi. Sin embargo, bajo el chakra de Sukaku, no eran más que meros ataques furtivos. Hashirama siguió esquivándolos. Su fuerza podría ser monstruosa, pero el cuerpo de un shinobi seguía siendo frágil, si una bala de aire impactaba, sin duda sufriría daños. Y Natsuki se coordinó con las balas de aire, atacando repetidamente desde los ángulos ciegos de Hashirama mientras éste esquivaba. En realidad, eso obligó a Hashirama a adoptar un ritmo frenético. Quizás estaba actuando, pero por ahora, Natsuki lo tomaba como algo real. Entonces Natsuki vio que Hashirama revelaba una oportunidad, pero en lugar de atacar, se apartó. Porque justo detrás de él, Noki flotaba en el aire sin que nadie se diera cuenta. Noki lanzó un ataque de elemento polvo contra Hashirama, la emboscada fue rápida y perfectamente sincronizada. Pero Hashirama era Hashirama. Juntó las manos y una línea de elemento madera se elevó frente a él. El elemento polvo no le causó el más mínimo daño. Como era de esperar de un shinobi a la altura de Madara, dijo Noki, mi técnica de liberación de polvo es completamente inútil. Lo dijo, pero no se desanimó. Noki sabía perfectamente lo aterrador que era Madara, y Madara sentía un profundo respeto por Hashirama. Solo eso demostraba la extraordinaria fuerza de Hashirama. Por lo tanto, no le preocupaba demasiado que la técnica de liberación de polvo no hubiera tenido ningún efecto. Natsuki lo miró. Tsuchikage, ¿qué haces tú aquí? Noki se rió, comillas jajaja. Porque soy el más fuerte de los 5 Kage, claro, y contra el dios Shinobi, los ataques a distancia son los más seguros. Si te atrapan, no podrás escapar. Era completamente razonable. Y además, completamente deprimente. El enemigo era demasiado fuerte. Por el momento, realmente no sabían cómo iban a ganar. Y cuanto más pensaban así, más doloroso se volvía recordar cómo el anterior Finjutsu, Mafa, técnica de sellado, ola de sellado demoníaco, de Natsuki había fracasado. Si Orochimaru no hubiera intervenido, la situación no sería tan grave. Maldito Orochimaru. Necesitaba morir cuanto antes. Natsuki respiró hondo. Parece que tendré que arriesgarme otra vez, como hice contra Madara. Fin del capítulo. Capítulo 390. Antes de que Natsuki pudiera hacer algún movimiento, Noki levantó la mano con decisión para detenerlo. Natsuki, de ahora en adelante, tómalo con calma y conserva tus fuerzas. Esta lucha contra Sodai, Sama la lideraremos Gaara y yo. Debes mantenerte en un estado que te permita retirarte en cualquier momento. Komiyasu. Los ojos de Natsuki se iluminaron, pensando que se les ocurriría algún plan ingenioso. Pero Noki negó lentamente con la cabeza. No hay ningún plan. Zetsu Negro ha localizado a la tortuga. Si algo cambia, necesitaremos que te muevas inmediatamente y recuperes a todos los Jinchuriki. Así que debes permanecer libre y conservar suficiente chakra. Natsuki lo entendió enseguida y no puso objeción. Desde la perspectiva de la estrategia general, el Jinchuriki era más importante. Una vez que el enemigo liberara efectivos para ir tras el Jinchuriki, sería mejor traerlo de vuelta directamente. En cualquier caso, la ubicación ya estaba expuesta. Ni siquiera mi Bokuzan estaría a salvo ahora, así que sería mejor que todos lucharan juntos. Varios Jinchuriki luchando codo con codo representaban una enorme cantidad de poder de combate. Al ver la expresión de Natsuki, Noki supo de inmediato que lo había pensado bien. Noki estaba realmente satisfecho con este joven. No solo era increíblemente fuerte, sino que además tenía una mente flexible. Y lo más importante, su temperamento no era impaciente ni obstinado, sabía pensar con calma y tomar decisiones acertadas. Un líder así era raro. Si un pueblo tuviera a alguien así como heredero, sin duda prosperaría. Por desgracia, Natsuki ya tenía novia, así que Noki ni siquiera pudo empezar a maquinar. Lo único que pudo hacer fue envidiar a Konoha. Después de eso, Natsuki deliberadamente remó por la espalda. Noki y Gaara se coordinaron para enfrentarse a Hashirama, y naturalmente, Hashirama los presionó y los hizo retroceder todo el tiempo. Hashirama se mostró insatisfecho y gritó, comillas Natsuki, ¿por qué no te esfuerzas? Lucha contra mí.
Lucha contra mí como lo hiciste con Madara. Sin duda tienes la fuerza para enfrentarme. Deja de esconderla, sal y pelea. Sodai, Sama, cálmese. Natsuki casi lanzó su Byakugan al cielo. No es momento para entrenar. Esto es una guerra. Necesito conservar la fuerza suficiente para proteger a mis compañeros. Ya te dije que no te concentraras en dejarte llevar por la euforia, piensa en el panorama general. ¿Quieres ver morir a todos los shinobi de Konoha antes de estar satisfecho? Hashirama guardó silencio. Sabía que no era el momento, pero le picaban las manos. Ojalá Madara pudiera ser liberado para que pudieran luchar como es debido. El problema era que estaba bajo el control del enemigo, así que incluso si Madara fuera liberado, no estaría en el bando contrario. No habría química entre ellos y no sería un combate de verdad. Entonces Hashirama dijo de inmediato, comillas, date prisa y derrota a Orochimaru. Él nos resucitó a los 4 con el Edo Tensei. Si lo derrotas, tendrás 4 enemigos menos. Oh. Orochimaru, ¿no Kabuto? En un instante, innumerables miradas se posaron en Orochimaru, e incluso el siempre sereno Orochimaru rompió a sudar frío. Neji gritó inmediatamente, comillas Clan Yuga, lo oyeron, derroten a Orochimaru, liberen a los 4 Hokage, Sama y no tendremos que seguir luchando contra los 4 Hokage, Sama. Comillas Bobo, derrota a Orochimaru. El clan Yuga estalló instantáneamente en un rugido, abandonando por completo su habitual compostura. Neji tomó la delantera, desatando Akkeyaku Nihuachi Sinks, 8 trigramas 128 palmas de vacío, golpeando a Orochimaru hasta que no tuvo espacio para contraatacar. Guren intentó intervenir, pero Yashi dirigió a varios miembros de la élite Yuga en repetidas kaiten, rotación, sin temor alguno a su liberación de cristal, dejándola solo capaz de observar impotente como el Orochimaru al que veneraba era derrotado. Del lado de Kabuto, Suigetsu y JGO no pudieron evitar mirar hacia Orochimaru. Comillas, oye, Orochimaru está bien, ¿verdad? ¿Necesitamos regresar y ayudarlo? Preguntó Suigetsu con cautela. Comillas, podemos siquiera irnos. Las palabras de JGO devolvieron a Suigetsu a la realidad. Enjambres densos los habían rodeado por completo. No había escapatoria. Peor aún, ninguno de los dos poseía ningún ninjutsu adecuado para lidiar con enjambres de insectos. En cuanto a Kabuto, tenía el Rinnegan, pero no era de sangre Uchiha. Usar el Rinnegan lo agotaba brutalmente, y solo podía usarlo unas pocas veces como máximo. La situación era realmente sombría. Ninguno de ustedes se irá, especialmente tú, Kabuto, si no iba a ser cortés. Ordenó a los enjambres que envolvieran a Suigetsu y JGO, devorando vorazmente su chakra. Ni siquiera la hidratación de Suigetsu pudo salvarlo, porque la hidratación también dependía del chakra, y el chakra era precisamente lo que consumían los insectos. No pudo resistirse en absoluto. En poco tiempo, Suigetsu y JGO quedaron completamente exhaustos y se desplomaron al suelo. Karin se había mantenido más alejada y escapó por poco. Mientras tanto, Kabuto usó el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para dispersar a los enjambres y luego huyó hacia el Headmath, con la intención de que lo salvara. En cuanto a Suigetsu, JGO y Karin, esos compañeros ya no importaban. Despiadado, como una serpiente venenosa. Nadie debería esperar que Kabuto se preocupe ahora por la seguridad de sus compañeros. Al ver eso, Shino persiguió con determinación a los enjambres. Mientras tanto, cerca del Headmath, Tenten y Jiraiya ya habían llegado a la zona. De 2 personas pasaron a ser 3, Konan se unió a ellos en algún momento sin que nadie se diera cuenta. La expresión de Jiraiya era grave. Lo que hagamos ahora podría ser fatal. ¿Estás preparado? Konan asintió con firmeza. Hace mucho que me preparé para morir, para expiar los errores que Nagato y yo cometimos. Tenten, sin embargo, dijo, no voy a morir, voy a vivir, solo viviendo podré seguir luchando contra el enemigo, a menos que podamos llevarnos el Headmath con nosotros, morir no tiene sentido, y ustedes dos, tampoco se dejen vencer, no voy a coleccionar cadáveres. Jiraiya y Konan se quedaron paralizados, mirando a Tenten con sorpresa. Y, de forma inesperada, se encontraron estando de acuerdo. Sí, el sacrificio podía parecer noble, pero tenía que tener un significado. Si lograban llevarse consigo al Headmath, entonces morir habría valido la pena. Pero si sus muertes no servían para nada contra el Headmath, entonces el sacrificio no tenía valor. Así que, antes de que el Headmath fuera derrotado, debían mantenerse con vida para poder seguir luchando contra él. Los dos asintieron solemnemente. Está bien, sobreviviremos. Así me gusta más.
No te dejes vencer por la desesperación. Hay mucho más valor en mantenerse con vida. Si aún así no podían matar al Headmath, Tenten todavía tenía a su esposo. ¿Qué podía hacer entonces un simple Headmath? Tenten continuó, hay dos operaciones a continuación. Primero, cooperas conmigo para completar la maldición Kotodama y ver si la calabaza roja puede sellar el Headmath. Segundo, si eso falla, cooperas conmigo para dejar una fórmula Iraisin en el Headmath. Eso será crucial más adelante. Planeo usar una técnica definitiva de liberación de dinero contra él. Conan no entendía. Comillas, la técnica definitiva de liberación de dinero, ¿es un movimiento poderoso? Tenten levantó los dedos. 10.000 millones de etiquetas explosivas. Incluso Jirai ya se quedó estupefacto. Así que a eso se refería con negarse a morir. Pero Conan parpadeó. Tengo 600.000 millones. ¿Quieres que los añada también? Ruido sordo. Tenten y Jirai ya cayeron de bruces al suelo. Fin del capítulo. Capítulo 391. Comillas ¿cuánto? Comillas, dijiste cuánto. 600.000 millones, ¿estás seguro de que no son 60 millones? Por primera vez, Tenten empezó a dudar de lo que significaba ser rica para su propia familia. Sus habituales grandes inversiones solo costaban 100.000 o 500.000, esta vez sacó 1.000 millones y pensó que ese era el límite. No esperaba encontrarse con alguien aún más extravagante. ¿Qué te pasa?, preguntó Conan, confundida. Comillas Conan, San, déjame contarte. Tenten levantó el pulgar. Comillas, muy bien. Entonces más tarde serán dos operaciones, siendo la operación 1 la prioridad. Jiraiya y Conan asintieron solemnemente. Los tres corrieron directamente hacia el Headmath, pero antes de que pudieran alcanzarlo, vieron a Kabuto siendo perseguido por un enjambre de insectos, sin ningún lugar a donde ir, ni en el cielo ni en la tierra. Al ver esto, Tenten inmediatamente sacó un puñado de Jutsusiki Kunai, kunai de fórmula. En el instante en que el kunai llegó a las proximidades de Kabuto, Milkibaku Fuya, etiquetas explosivas, fueron teletransportadas y detonadas. Comillas Shinra Tensei, empuje todopoderoso. 420. Kabuto contraatacó apresuradamente, desviando la explosión de las 1.000 etiquetas. El enjambre de insectos que lo perseguía también salió despedido, pero su velocidad se vio mermada por un instante. Shino inmediatamente lanzó dos tajos de Rankyaku, pierna de tormenta, impactando de lleno en la espalda de Kabuto. La clave fue que este tipo era despiadado. De hecho, usó el impulso de los tajos para acelerar hacia adelante, y en un abrir y cerrar de ojos llegó al Headmath. El Headmath echó un vistazo, no era este el que lo había invocado antes y al que le volaron la pierna. En aquel entonces solo había absorbido una pequeña cantidad del chakra de este tipo, y aún así sufrió tanto. Mientras tanto, este tipo estaba perfectamente bien. Incluso se arrancó la vara negra que le había estado drenando el chakra. ¿Cómo podía aceptar eso? Entonces, el Headmath volvió a apuntar con una vara negra a la espalda de Kabuto. Pero Kabuto abrió la boca de repente. Una serpiente gigante salió disparada de su interior y, con una huida similar a la de una cigarra, se desprendió y saltó sobre la cabeza de Headmath. Aterrizó junto a Obito y Black Zetsu. En ese momento, Black Zetsu parecía completamente perdido. Porque, en opinión de Black Zetsu, sin Madara, la probabilidad de éxito del plan Ojo de la Luna era muy baja. Claro, la alianza Shinobi estaba inmersa en caóticas batallas por doquier en ese momento, pero al final, el ganador sería el más fuerte, y eso significaba la alianza. Cuando llegara el momento y toda la multitud centrara su atención en Obito y el Headmath, probablemente Obito no podría resistir. El Headmath también correría el riesgo de ser destruido. El principal problema era que aún no habían capturado suficientes Big para que el Headmath los absorbiera, por lo que su fuerza no era tan grande. Si Natsuki liberara sus manos, no le volaría también la otra pierna a Headmath. Así que tuvieron que encontrar la manera de rescatar a Madara. La mirada de Zetsu negro se clavó en Tenten, cerca del Headmath, o mejor dicho, en la calabaza roja que llevaba en la espalda. Necesitaba encontrar una oportunidad para arrebatársela. Tras aterrizar, Kabuto habló de inmediato: Obito, esto no puede continuar. ¿No dijiste que ya sabías dónde estaban los Jinchuriki? Conduce el Headmath directamente hacia allí y sorprende a la alianza Shinobi. Kabuto, estás pensando de forma demasiado simple. Obito negó con la cabeza. La última vez, por tu error, el Headmath perdió una pierna. Ahora es un inconveniente moverse.
Intentar atravesar la línea defensiva de la alianza Shinobi será muy difícil. Además, Gaara, el Jinchuriki de una cola, está aquí mismo. Deja que el Headmath devore primero al de una cola. El Headmath dejó escapar un rugido de descontento. Kabuto miró hacia Gaara, que estaba luchando contra Ashirama. Entonces, ¿por qué no dejó que Ashirama derrote a Gaara? Incluso Black Zetsu se quedó algo sin palabras. Kabuto, ¿no ves a Natsuki allí? Si Ashirama pudiera capturar a Gaara, ya lo habría hecho. La única razón por la que no lo ha hecho es porque Natsuki se lo ha estado impidiendo. Así que la mejor estrategia es atraer a Natsuki lejos. Solo así Ashirama podrá capturar al Jinchuriki de una cola. Natsuki, Kabuto volvió a mirar a Natsuki y luego negó con la cabeza. A ese tipo no se le podía convencer de irse, e incluso si lo consiguieran, podría usar el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para regresar inmediatamente junto a Gaara. ¿Qué deberían hacer entonces? Zetsu Negro sugirió, comillas ¿acaso el segundo y el cuarto Hokage no conocen el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador? Envía a uno de ellos a la isla Tortuga, deja allí una fórmula del dios del trueno volador y tráenos. En cuanto a Gaara, una vez que hayamos capturado al otro Jinchuriki, podemos regresar y concentrarnos en capturarlo. ¿No sería más rápido? Obito lo aprobó de inmediato. Comillas eso tiene sentido. Entonces llamó a Orochimaru de inmediato. Comillas Orochimaru, haz que Minato, Sensei siga a Zetsu Negro hasta la isla Tortuga y deje allí una fórmula del dios del trueno volador. Orochimaru se veía obligado a esquivar constantemente los ataques de Neji. Al oír esto, no dudó y de inmediato dio la orden a Minato. Ni se te ocurra irte. Arrugió de furia mientras intentaba interceptarlo. La última vez, no logró detener a Minato, permitiendo que éste se teletransportara al monte Miboku. Esto provocó el regreso de Gaara y que la Koaku no Hei, botella purificadora de ámbar, cayera en manos del enemigo. Gaara se culpaba a sí mismo. Como comandante de la alianza, se sentía aún peor. Creía que su fracaso a la hora de detener a Minato fue lo que provocó esas consecuencias. Así que esta vez, bajo ningún concepto permitiría que Minato se marchara de nuevo. Lamentablemente, Raiton Sun-Shin, relámpago corporal, seguía sin ser rival para el dios del trueno volador. Minato simplemente lanzó un Jutsusiki Kunai, kunai de fórmula, en una dirección determinada y luego desapareció. La fórmula del dios del trueno volador era verdaderamente absurda. Como si, con suficiente chakra, se pudiera ignorar el tiempo y la distancia y llegar a la ubicación de la fórmula al instante. Y lo más ridículo era que una técnica tan poderosa ni siquiera requería sellos manuales. Era simplemente irracional. Al ver desaparecer a Minato, se enfureció y se abalanzó sobre Tobirama. Todo fue culpa de este tipo por inventar al dios del trueno volador en primer lugar, poniendo a la alianza en una posición tan pasiva. Y un momento, Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, también fue algo que él creó, así que él era el verdadero culpable. Todo esto había estado al alcance de la atención de Natsuki. En el instante en que vio a Minato aceptar la misión y marcharse, Natsuki también se desvaneció y desapareció. Mientras tanto, Black Zetsu también había desaparecido, yendo a guiar a Minato. Obito y Kabuto estaban tan concentrados en el escuadrón formado por Tenten, Jiraiya, Konan y Shino que ni siquiera se percataron de la partida de Natsuki. Después de todo, las herramientas de los 6 caminos eran terriblemente poderosas. Incluso alguien tan fuerte como Madara había sido capturado por ellos. El Headmath también podría ser sellable. Así que no podían permitir bajo ningún concepto que Tenten triunfara. Obito saltó inmediatamente desde lo alto, bloqueando al escuadrón de Tenten, pero Shino lo recibió de frente con una nueva oleada de insectos, obligando a Obito a volverse intangible. Intangible era bueno. Intangible significaba que no podía hacer daño a nadie. En cuanto a los poderes del Rinnegan, mientras se mantuvieran alerta, estarían bien. Tenten no dudó. Inmediatamente lanzó un gran puñado de Jutsusiki Kunai, kunai de fórmula, apuntándolos al único pie que le quedaba al Headmath, pero Obito los hizo volar todos por los aires con Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Bien, 5 segundos de enfriamiento, la oportunidad perfecta para atacar. Jiraiya y Konan lanzaron cada uno varios Jutsusiki Kunai, kunai de fórmula, todos dirigidos en direcciones diferentes. Tenten les entregó estos kunai de fórmula. Mientras Obito se protegía de Tenten, ambos pudieron aprovechar la oportunidad para lanzar kunai y crear aberturas para que Tenten se acercara al Headmath. Fin del capítulo. Capítulo 392. Zas, Tenten se transformó en un kunai,
que llegó justo al muslo de Headmath, y luego controló el King, cuerda dorada de atadura, y lo enganchó al cuerpo de Headmath. En el segundo siguiente, el Headmath tembló incontrolablemente. Incluso su boca rugiente se cerró de golpe. Parece que el King, cuerda dorada de atadura, estaba funcionando. El Headmath lo estaba soportando, esforzándose por no escupir el Kotodama, palabra espiritual. Comillas basta. Los ojos de Obito estaban inyectados en sangre, pero no podía hacer nada al respecto. Tenten aún estaba un poco lejos, y su velocidad era demasiado alta. Tenten no iba a desaprovechar esta oportunidad perfecta. Le dio una palmada en la pierna a Headmath y logró dejarle una fórmula de Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Estaba a punto de colocar algunas fórmulas más en otros lugares cuando, de repente, sintió peligro. Así que no dudó. Salió disparada. En el instante siguiente, un rayo recorrió el cuerpo de Headmath y cayó en el lugar donde Tenten había estado hacía un momento. Si Tenten hubiera sido aunque sea un poco más lenta, la habrían frito de verdad. Pero al mismo tiempo, el Headmath no pudo contenerse. Abrió la boca y escupió un grumo de algo, exactamente el Kotodama, palabra espiritual, que había sido expulsado por el King, cuerda dorada de atadura. Comillas, te voy a hacer pedazos, maldito Kotodama. Tenten lanzó otro Jutsusiki Kunai, kunai de fórmula, hacia el Kotodama, pero un kunai descendió desde arriba y apartó su kunai de fórmula, 22. Era Kabuto. Obito también aprovechó la oportunidad para acercarse a Tenten. Tan asustada que se le heló la sangre, Tenten se escondió rápidamente detrás de Kakashi. Ella era la clave de la maldición de Kotodama. Su éxito dependía de ella, así que no fue tan ingenua como para enfrentarse personalmente a Obito. Dejó esa tarea al verdadero oponente de Obito. Anteriormente, Kakashi y Ya habían coordinado un ataque contra Obito. Tras la aparición del Headmath, Kakashi tuvo que ir a ayudar a regular el despliegue de tropas de la Alianza. Recién ahora pudo regresar, porque las fuerzas aliadas ya estaban desplegadas. En cualquier momento, podían atacar al Headmath. Como era de esperar, Kakashi apoyó la operación de Tenten. Si Tenten lograba sellar con éxito el Headmath, entonces esta batalla estaría prácticamente decidida. Entonces, cuando Obito lo persiguió, Kakashi intervino con decisión. Ante eso, Obito sintió ganas de llorar. Kakashi otra vez. Y ya ni siquiera podía volverse intangible. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra esto? Al mismo tiempo, por otro lado, Natsuki apareció de repente sobre la tortuga, llegando justo al lado de Sasuke. Sasuke vio lo maltrecha que estaba Natsuki y se alarmó de inmediato. Comillas Natsuki, ¿por qué estás así? ¿Está tan compacta la línea del frente? Natsuki asintió y llamó a todos. Este lugar ya ha sido descubierto. Incluso Gaara, que se escondía en el monte Miboku, fue arrastrado de vuelta por el enemigo. Esconderse ya no sirve de nada. Vengan todos conmigo al campo de batalla. Luchen codo con nuestros camaradas. En el momento en que dijo eso, los 4 Jinchuriki se rieron, y todos miraron a Sasuke. Era obvio. Estaban cansados de esperar. Naruto apretó el puño. Entrené aquí en la cascada de la verdad, y el tío Killer Bee también me guió. Ahora soy un Jinchuriki perfecto, así que es hora de demostrar de lo que soy capaz. He estado presionando para salir a luchar todo este tiempo, pero Sasuke me lo impedía. Me he estado volviendo loco conteniéndolo. Sasuke resopló. Comillas, ¿qué sabes tú? Esta es una operación aliada. Si nosotros, los Jinchuriki, nos lanzamos imprudentemente, corremos el riesgo de ser capturados. Solo estaríamos causando problemas. ¿No viste lo maltrecha que está Natsuki? No te creas tan arrogante solo porque has ganado algo de fuerza. El poder del enemigo es inimaginable. Tenemos que ser cautelosos. Naruto se rascó la cabeza, incapaz de convencer a Sasuke con palabras. En ese momento, Sasuke ya no tenía ni rastro de lo que fue. Se había convertido en una fuerza imparable. Su fuerza no era débil en absoluto, pero, al igual que Gaara, comprendía el panorama general. Sabía que esconderse primero era la mejor manera de asegurar la victoria. Si no hubieran sido descubiertos, el plan podría haber seguido siendo esconderse, y los Jinchuriki podrían no haber salido al campo de batalla en absoluto. Lo que significaba que la situación actual ya era terrible. No era optimista en absoluto. Natsuki explicó. Sasuke tiene razón. La situación no es buena. Kabuto revivió a Orochimaru y luego usó el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, para traer de vuelta al primer, segundo, tercer y cuarto Hokage. El segundo y el cuarto conocen el Iraishin no Jutsu,
Técnica del dios del trueno volador, lo usan incluso con más fluidez que Tenten y yo, y el primero es casi divino. No estoy segura de poder vencerlo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Nadie esperaba que los 4 Hokage, resucitados por el Edo Tensei, se convirtieran en el poder del enemigo. Kabuto realmente merecía morir. Y cuando Naruto supo que el cuarto Hokage estaba allí, sus emociones se desbordaron de inmediato. Claramente ya se había encontrado con Minato dentro del sello y conocía la verdad sobre sí mismo. Ahora estaba deseando ver a su padre. Pero en el momento en que pensó en cómo su padre se había convertido en una herramienta para Kabuto y Orochimaru, la ira también lo invadió. Comillas, ¿y qué hay de Madara y Obito?, preguntó Sasuke refiriéndose a las figuras clave. En cuanto a Madara, luché contra él un par de veces, y luego cometió un error y fue absorbido por la calabaza roja de Tenten. Ahora mismo está sellado. ¿Qué? La respuesta de Natsuki los dejó a todos atónitos. Madara, precisamente él, ¿ya había sido sellado? Pero cuando recordaron que Hashirama, el igual de Madara, seguía presente, no sintieron ningún alivio. En cualquier caso, el enemigo era fuerte, no podían subestimarlo. Aunque Madara esté sellado, eso no garantiza que no pueda volver a salir. Alguien podría apoderarse de la calabaza roja de Tenten, todo es posible. Además, el Headmath es el cuerpo del 10 colas, y este se dividió en los 9 Big. Eso significa que podría tener un poder especial de supresión o sellado sobre los Big, así que ten cuidado. Natsuki siguió advirtiéndoles. Solo después de que todos asintieron, volvió a aparecer en un destello, trayéndolos de vuelta al campo de batalla principal. En el momento en que llegaron y vieron el caótico tumulto por todas partes, los Jinchuriki quedaron momentáneamente atónitos. Natsuki agarró inmediatamente a Shikamaru y lo arrastró hacia él. Shikamaru, los Jinchuriki están aquí, tú te encargas de las asignaciones de batalla. No permitas que actúen imprudentemente. Distribuye su poder de combate donde sea necesario. Y lo más importante, no dejes que los capturen. Comillas, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Shikamaru se rascó la cabeza con frustración y luego les dijo a los 5, Killebe, Oji-san, coordínate con Sama. Ustedes dos juntos son invencibles, y ahí es donde estarán más seguros. Killebe inmediatamente señaló a Shikamaru con 2 dedos. Nara, chico inteligente, tu plan es de alto nivel, ¿sabes? Sí. Luego se dirigió rápidamente hacia su hermano mayor y se abalanzó sobre Tobirama con un Raiden Suit, bomba ligera. Comillas, hermano, estoy aquí. Comillas, jajaja. Abeja, luchemos juntas. Comillas, una auténtica bestia, una bomba ligera. Los dos hermanos atacaron a Tobirama por delante y por detrás, empujando al pilar de la nación hacia una situación de la que era imposible escapar. Pero el del medio era Tobirama. Al percibir la potencia de su ataque, naturalmente no lo enfrentó de frente. Utilizó el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, y desapareció. Los dos hermanos fallaron por un desajuste. No se desanimaron en absoluto y continuaron persiguiendo a Tobirama. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.